Consultoría Institucional, a la diputada Marcela Guerra. Sí, compañeras, compañeros, señora Clara. El día de ayer tuve la oportunidad de escuchar al expresidente colombiano Álvaro Uribe a razón de una conferencia con más de 2,000 personas en Monterrey, mi ciudad natal, y me dejó profundamente impresionada porque Colombia durante muchos años, descrito por el expresidente, 200 años después de su independencia, solamente él dice que 47 años han sido de paz y que él en el periodo que le tocó, en el primer periodo, porque fue un presidente que se religió en la plena y centro de crisis de más grande de seguridad que haya tenido ese país, y él se religió precisamente con un proyecto, el proyecto Antioquia, que yo creo que, no sé si lo conozcan, yo le preguntaría, primero si lo conoce, segundo, después estableció una operación un poco radical que se llama la Operación Jaque, que lo llevó a la reelección, obviamente que ese no era su objetivo, sino que llegó al 91% de aceptación por parte de los colombianos, donde Colombia durante muchos años tuvo una reputación de las peores en el mundo debido a que era productor de drogas, cocaína, y sobre todo por la violencia que durante años y décadas ha sufrido, especialmente en el siglo pasado, el siglo XX. Entonces, ahora él lo que dice es que tiene una Colombia en equilibrio entre la inversión y la política social, pero que lo que a él le funcionó, lo que funcionó al país fue precisamente no una cuestión de tipo, vamos a decir, de discurso político, sino que el establecer la confianza y la unidad nacional tomó un periodo de tiempo porque la llave que él tenía para el ejército que estaba en las calles es precisamente que al principio había el rechazo, pero después él se basó en el apoyo popular, obviamente con un proceso, con un proyecto donde, como decía usted, señora, un proyecto integral que venía acompañado de toda una política social y de rescate urbano. También a nivel de las telecomunicaciones, utilizar las telecomunicaciones en pro de la seguridad de ese país. Y obviamente consolidó leyes como la de reparación de víctimas y estableció también todo un programa para reducir la pobreza de una forma, pues vamos a decir, casi contundente para los estándares de ese país, y le dio al toque de seguridad seguridad de valor democrático, es decir, la seguridad para todos, no es porque tenía, acuérdense que el problema de las guardias blancas, que era el terrorismo de la derecha, etcétera, etcétera. Entonces, esa inversión social, esa cohesión social, lo llevó a tener una eficiencia en la administración de la seguridad, o sea, porque la seguridad tiene que tener una administración, y yo después de escucharla, pues creo que no queda muy claro que si tenemos, mi pregunta sería, ¿tenemos en México una seguridad, vamos a decir, una administración de la seguridad, tenemos la inclusión, todo este tipo de situaciones, incluyendo lo de la inteligencia y el arresto, porque no solo hay que tener la inteligencia, sino tener el éxito de arrestar para que no haya impunidad? Entonces, el ejército estaba en Colombia y está en Colombia, y él llegó con el 91% a reelegirse el de aceptación y fue aumentando, pero ¿por qué? Porque involucró directamente a la sociedad, hizo toda una estructura con comunicación y también un programa para erradicar o buscar erradicar o contrarrestar la corrupción en muchos órdenes de gobierno. Entonces ahí Álvaro Uribe, que nos dio pues cátedra, no solo se refirió al rescate de los espacios, fue muy puntual en qué espacios rescató, etcétera, pero también habló del balance entre los derechos y la seguridad, obviamente los derechos humanos. La operación Jaque fue un éxito porque después de ahí él se religió, como dije hace rato, con el 91% de la aprobación.
Entonces, él dice que lo primero es reconocer que tenemos este problema, ¿no? Que ya lo reconocemos todos los mexicanos, tenemos un problema serio de inseguridad. Yo creo que en México hemos tenido el coraje, las autoridades han tenido el coraje de enfrentarlo con determinación, pero no me queda claro el por qué todavía no podemos lograr la confianza. Todavía existen los discursos, entre hay gente que está a favor, en contra del ejército, como usted, por ejemplo, que está usted en contra, no del ejército, sino del que el ejército esté en las calles. Sin embargo, yo creo que no es si el ejército está en las calles o no, es más bien hasta qué punto da seguridad y hay cohesión social en torno a que el ejército inspira confianza a la ciudadanía y que verdaderamente hay un orden en todos los, vamos a decir, una comunicación y un rumbo en todos los órdenes de gobierno. Las policías incluso, no podemos todavía decir, dice Álvaro Uribe, o podemos admitir, refiriéndose a Colombia, que las policías estén segregadas en la policía municipal, en la policía estatal, en la PG, en la policía nacional y el ejército y la marina. Entonces, bueno, eso es en el caso de México, la marina. Y entonces él dice que mientras no exista esa cohesión en torno con la población, con las fuerzas militares, cualquier proyecto de seguridad puede estar destinado al fracaso. Por su atención y su respuesta, muchas gracias, señora. Muchísimas gracias, diputada Guerra. Le damos uso de la palabra a nuestro invitado. Mire, no conozco estrictamente las estrategias de Uribe, conozco lo que han hecho los alcaldes de varias ciudades, que es Mocus y Peñalosa y varios de ellos, o sea, y Fajardo, pero ellos son los que han hecho todas estas recomposiciones y visiones más integrales de recuperación de los espacios públicos, por ejemplo. Hay muchas dudas sobre el valor en sí de la estrategia de Uribe. Hay comunidades indígenas cuyos derechos han sido terriblemente vulnerados. Hay todo un fenómeno de falsos positivos, que es inventar personas que se llevan y las matan y aparecen como si fueran realmente guerrilleros. O sea, hay luces y sombras en la estrategia de Uribe y yo creo que hay muchas sombras en términos de la protección de derechos humanos, que es lo que nos preocupa. Claro, la gente que tenía fincas alrededor de las ciudades, pues no podía ir a las fincas porque los asaltaban. Entonces pusieron filas de soldados para proteger que la gente pudiera caminar hasta sus fincas. Entonces, yo pienso que ahí hay como diferencias importantes. Si Colombia, usted habla con un colombiano y tiene introyectada la violencia en sí mismo, ha vivido violencia, no sabe de qué otra manera hablar, pero yo creo que ha habido ahí actividades de muchas otras gentes, por ejemplo, los avances en materia de reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales en Colombia, en la Corte Constitucional de Colombia, no tienen nada que ver con el enorme rezago que nosotros tenemos. Colombia es un país central, nosotros somos también una federación, que eso también hace diferencias. Yo no tengo claridad si realmente, cuál es al final el saldo de esta presencia y esta estrategia de Uribe, pero estoy segura de que hay muchas otras personas que han contribuido a tratar de que ese país salga adelante y me parece que más que Uribe con una estrategia integral, yo siento que son los alcaldes de las ciudades los que han estado aplicando una estrategia más de prevención social de la delincuencia y de la violencia. ¿No? Muchísimas gracias. Bueno, con esto damos por concluido, les preguntaría a nuestros amigos diputados si quisieran hacer otra pregunta. Si no, con esto damos por concluido la primera jornada de ponencias. Tuvimos al maestro Lorenzo Córdoba Vianello, al doctor Martín Gabriel Barrón y a la licenciada Clara Judisman Rapoport. Sin duda ha sido enriquecedor todas las aportaciones que han hecho a esta discusión, que le falta mucho por hacer, y los esperamos. Reanudaremos estas mesas de diálogo, estos foros, a las 5 de la tarde, con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, con el señor Edgar Cortés, y la mesa la presidirá el diputado Luciano Cornejo Barrera. Hasta la tarde y muchas gracias a todos por su participación.
Le platicamos que durante esta reunión de trabajo que la Comisión de Gobernación realiza de las audiencias públicas sobre la Ley de Seguridad Nacional, bueno, escuchamos la participación de especialistas en la materia y, bueno, quienes abordaron temas sobre el marco constitucional, la salvaguarda de los derechos humanos, así como seguridad nacional y también pública.